El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles a que nos sigan en redes sociales y que nos sintonicen como cada viernes en el 1350 AM. Y el día de hoy contamos con una gran invitada, aliada en temas de género, quien es Sabela Patricia Aciaín Hernández, mejor conocida como Sabela Aciaín. Y pues bueno, ella es abogada por la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues actualmente está como integrante del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, si bien no nos falla esta información, y también publica para la revista digital Paréntesis Legal. Y nuestra querida Sabela pues nos va a platicar sobre el tema de violencia vicaria, este tipo de violencia que se ha fortalecido últimamente y que ha sido expuesto en diversos foros, en diversos espacios, justamente para visibilizarlo como un tipo de violencia que es cometida contra las mujeres por sus parejas o terceros con quienes tienen pues una relación afectiva y justamente pues tienen la intención de dañarlas a través de las hijas o de los hijos, familiares, mascotas o bienes. Pero querida Sabela, querida jueza, bienvenida al Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias, Jessica. Te saludo con muchísimo gusto y agradezco al Instituto Mexicano de la Radio el abrir las puertas para escuchar sobre este tema que no está de moda, ¿eh? Es un tema que está vigente y que se está visibilizando a través de diversos cuerpos normativos. Entonces, pues muchísimas gracias por abrir tus puertas y esta tarde platicar un poco de violencia vicaria. Y me parece que lo puntualizas muy bien, querida Sabela, porque no es un tema de moda, es un tema que ha existido y que ha enfrentado la población mexicana, sobre todo las mujeres, que son víctimas de este tipo de violencia de sus parejas, del padre de sus hijos, etcétera, que se van en contra incluso de los hijos, familiares, de las mascotas para hacerles un daño. Pero quisiera que nos platicaras ¿por qué violencia vicaria y por qué se ha retomado o se ha visibilizado este tema en tiempos recientes? Bueno, el término lo acuña en 2012 Sonia Vaccaro, que es una argentina que radica en España. ¿Qué empieza a hacer? Pues empieza a verificar, empieza a advertir que existen pues homicidios que se cometen en contra de niños, niñas, adolescentes y que se empiezan a elevar estos homicidios. Lo empieza a estudiar conjuntamente con una criminóloga y entonces empiezan a ver ciertos elementos que se están señalando y los empiezan a interpretar conforme a las estructuras sociales. De ahí es que empieza este camino de concebir o de armar lo atinente a la violencia vicaria. Vicaria es pues por otra persona, por interpósita persona. Nosotros tuvimos una reforma importante en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El 26 de enero se publicó del año 2024 una inserción en el artículo 6, fracción sexta, donde dice violencia por interpósita persona y nos da una serie de incisos que nos van a señalar conductas tendientes a describir lo que es esta violencia vicaria, cómo va a impactar en la vida de las mujeres. Y aquí pues es muy importante señalar en la vida de las mujeres porque se genera a partir de la violencia de género, de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y de ahí empieza lo controvertido de entender las particularidades que tiene la violencia vicaria y que no sean confundidas y que no se piense que es una situación para generar violencia en contra de los hombres, sino estamos tutelando las conductas que se están realizando para perpetuar el conflicto y para la lucha por el control y por el poder que se pueda seguir ejerciendo respecto de una mujer, dadas las estructuras sociales que imperan en este momento, en estos tiempos. Entonces, así es como empieza a surgir esto de la violencia vicaria. Es muy importante también señalar esto. Ya hay varias legislaciones que la están codificando. Aquí en México, pues bueno, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
pero hay otras legislaciones donde la están señalando. En el estado de Yucatán viene con mucha amplitud descrita, en el estado de Zacatecas en el Código Familiar. Entonces ya se está generando la codificación de lo que se describe como violencia vicaria. Entonces, pues ahí vamos en este camino, pero tenemos que dar a conocer justo qué es y qué lo separa o qué la hace distinta de la violencia familiar y por qué es una violencia en contra de la mujer. Oye, Isabela, y ahorita precisas varios puntos y me gustaría comenzar a desmenuzarlo, por ejemplo, en el cual precisas que ya está regulado en varias legislaciones en todo el país, pero esta violencia vicaria se encuentra en alguna legislación federal, es decir, en la ley general para atender a las mujeres y garantizarles esta vida libre de violencia, o es una figura que va por cada entidad federativa y que se ha ido extendiendo y que, bueno, pues en dado caso hasta se pudiera entender de forma distinta de una entidad a otra. Bueno, ha sido un trabajo muy arduo el que han tenido los colectivos, el Frente Nacional en contra de la Violencia Vicaria y todos los colectivos feministas para que se empiece a tipificar, para que se empiece a consignar en los instrumentos. Pero yo creo que el que tuvo este impacto pues fue justo la reforma que ya mencionaba del día 26 de enero del año 2024, bueno, publicada, donde reforma la fracción sexta del artículo sexto y nos dice violencia a través de interpósita persona. Nos refieren a actos, omisiones. ¿Y cuál es el punto? Con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres. Principalmente se dirige en contra de hijos o hijas, pueden ser familiares, personas allegadas, todo esto. Y luego, para ejemplificar más, nos refiere, se manifiesta a través de diversas conductas, entre otras, es decir, enunciativa más no limitativa, amenazar con causar daño a las hijas, a los hijos, amenazar con ocultar, retener, sustraer a hijos o hijas, y nos va dando incisos de la A a la H. En la H también viene condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas o hijos. Entonces, nos está dando muchas señales, muchos elementos que son compatibles justo con violencia vicaria. De ahí es que pues fue un gran logro el que llegue a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque pues lo que se espera es que cuando llega una ley general empiece a permear en las legislaciones estatales. Entonces, pues sí existe ya una ley general que tiene impacto en toda la federación, donde no dice vicaria, pero sí dice violencia a través de interpósita persona, y también ya ha sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto de que esté señalada la violencia vicaria como violencia en contra de la mujer. Entonces ya fue analizado y por lo que hace a lo que estaba previsto en el estado de San Luis Potosí, no se consideró que fuera discriminatorio de los hombres ni ninguna circunstancia, sino que se aterrizó, y creo que se aterrizó muy bien por las ministras en ese momento que intervienen, después ministros, claro, el por qué no se estaba violentando a los hombres con la consigna de esta violencia vicaria dentro de las legislaciones estatales. Oye, Isabela, y ahorita que comentas este punto, ¿por qué es que los hombres no pueden ser susceptibles de violencia vicaria? Porque bueno, también hay escenarios en los cuales pues también puede ser víctima de sus parejas y pueden ser hombres y al final del día enfrentar este mismo desafío. Pero ¿por qué es un tipo de violencia que se ha visto con esta perspectiva de género, incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Qué bueno que me preguntas, porque sí, esto como que causa mucha controversia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que la violencia vicaria puede desplegarse por una mujer o por un hombre porque es la utilización de los hijos dentro del conflicto parental. No, es que justo eso es, la utilización de los hijos o hijas dentro del conflicto parental, lo cual, dicho sea de paso, es violencia en contra de los hijos y de las hijas al instrumentalizarlos y al negar que sean un fin en sí mismo, fundamento de la dignidad humana, y sean un instrumento para llegar a un fin, que en este momento es vulnerar, es lesionar, es dañar. Entonces, bueno, ¿por qué es distinto? Porque tiene otras características, se realiza con otros fines. Cuando se realiza en contra de una mujer, pues está atendiendo a ciertos rasgos, a ciertos elementos. Es una dura la frase, porque a muchas personas les impresiona cuando lo decimos, pero en la cultura o en las estructuras patriarcales, pues existen
ciertas también formas de vincularse y de desvincularse. Entonces va a tener ciertos elementos en los cuales es una violencia de género, una violencia machista, una violencia que está asumiendo que la mujer le pertenece al hombre y que ella está tratando de liberarse del control y que por tanto si ella tiene los medios para lograr esta autonomía, esta independencia, hay que ver bajo qué circunstancias vamos a generar, perpetuar el conflicto a través de revincularla al conflicto a través de generar violencia. Por eso, primigeniamente, pues se dirige en contra de hijos o se utiliza a hijos adolescentes, pero también puede ser una violencia que se realice en contra de otro familiar de una mujer, en contra de la nueva pareja de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conservar esta estructura de control bajo pensamientos o sesgos del papel de la mujer dentro de las relaciones, dentro de la sociedad y los sesgos que pueden generarse a partir de esto. Entonces es una violencia así, machista, es una violencia tendiente a perpetuar el control. ¿Por qué? Porque es mujer y tiene que realizar todas estas actividades. Y pues simplemente uno de los libros de Sonia Vaccaro se titula Te voy a dar donde más te duela. Son frases que se utilizan comúnmente. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tradicionalmente se han ocupado del cuidado de los hijos y la cercanía que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues nos puede llevar a un estado total de vulnerabilidad al encontrar que pueden estar expuestos a daños. Entonces, el te voy a quitar a los niños es una frase que se utiliza por alguien que está desplegando violencia vicaria. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso va a impactar y va a impactar de una manera trascendental en los pensamientos, en el sentir de una mujer. Oye, Isabela, y ahorita que hablas de estos elementos para poder identificarlo, por ejemplo, este tipo de expresiones como este insulto de te voy a dar donde más te duele, o la manipulación hacia los hijos, el que se quiera generar daño a través de amenazas, el de hablar mal de la otra persona, ¿qué otros elementos o señales nos pudieras platicar que pues nos harían darnos cuenta o alertarnos de que tenemos señales claras y contundentes y pues en dado caso buscar ayuda de que estamos siendo víctimas de violencia vicaria y que sin duda es un tema de género? Pero querida Isabela, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con la jueza Sabela Aciaín hablando de violencia vicaria. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Querida jueza, ya volvimos al Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles a todas las personas para que nos escuchen en redes sociales y en la página del IMER y también en la radio tradicional. Y pues bueno, nos quedamos sobre qué elementos podemos encontrar para darnos cuenta que estamos frente a un caso de violencia vicaria. Porque pues bueno, puede haber manipulación hacia los hijos, la intención de generar un daño a las madres, el amenazarlas, el insultarlas o hablar mal de la madre con el padre o con el progenitor. Pero ¿qué otros elementos podemos tener presentes para darnos cuenta pues que estamos frente a estos casos de violencia vicaria y que son señales contundentes para estar alerta? Mira, si yo quiero darme cuenta también, los elementos que tú ya me señalaste, Jessica, son estos elementos los que tenemos que tomar en cuenta, pero también uno que en veces quiere ahí desdibujarse para parecer cuidados a niños, niñas, adolescentes, la hipervigilancia. De pronto resulta que estamos ante papá, que ahora sí quiere saber exactamente qué comió, qué hizo, cuándo lo hizo, y a dónde fuiste, y con quién iba tu mamá, y toda esta obtención de información. ¿Para qué? Pues para generar estas conductas. ¿Qué pasa también? En algunos casos llevan a los niños, a las niñas, a los adolescentes a denunciar penalmente o a comparecencias de urgencia dentro de los juzgados familiares. Entonces ahí tenemos que tener muy puestos nuestros anteojos de perspectiva de infancia para analizar los hechos y para analizar todo lo que se nos está señalando. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar que se nos traspapelen o que se nos transmine ahí conductas de violencia
que pueden estar sufriendo niños o niñas con mamá. Entonces, pues es una línea muy delgada. Ahora, cuando ya estamos en juicio, ¿qué nos sirve mucho? Pues el desahogo de las pruebas periciales en materia de psicología y ser así bien atinados con los puntos que vamos a resolver o que se van a resolver. Entonces, pues hay puntos como si en la condición psicológica o emocional de la persona evaluada se desprenden rasgos, datos, indicadores que lo señalen como proclive a generar violencia de género. Bueno, ahí ya van ciertas alarmas que podemos ir generando. Las Oye, pruebas, Isabela, dime. y ahorita justamente en este punto quisiera cuestionarte un poquito más, porque ya hablas de un análisis que deben de hacer desde nivel psicológico, a nivel también jurisdiccional, los peritos, los expertos en psicología, y que van a tomar en consideración otros elementos, pero este tipo de análisis o de estudios psicológicos los realiza el Poder Judicial o las personas que son víctimas de este tipo de violencia los deben de adjuntar como prueba. Para que sean periciales se tienen que desahogar bajo las condiciones que se señalan en los códigos. Por ejemplo, en Chihuahua hay perito oficial. ¿Qué quiere decir? Y que también va a estar en el Código Nacional. Ya está, artículo 306, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué quiere decir perito oficial? Que las partes, que las personas no tienen que pagarlo, que lo paga el Estado. Y de ahí es que se hace una prueba pericial. Entonces, no necesitan adjuntarlo si ya llevan un estudio psicológico o alguna situación así, se puede adjuntar perfectamente, pero las periciales pues no las tienen que llevar las partes, sino que se van a confeccionar, se van a realizar conforme a la normatividad que se aplique, la normatividad aplicable al caso concreto. Y se puede hacer de manera anticipada, no nos tenemos que esperar al juicio para que se llama perfeccionamiento de la prueba, que es cuando el perito, la perita lo expone su dictamen y le preguntan y hay examen contra examen, todo esto no tenemos que esperarnos, lo podemos hacer en un momento más temprano. ¿Para qué? Para detectar. Además tenemos actuaciones donde comparecen niños, niñas, adolescentes a dar su opinión. Ahí tenemos que ponernos muy, muy, muy acuciosos los y las que nos dedicamos a la impartición de justicia para incluso cuestionar las palabras, la forma que están utilizando para expresarse los niños y las niñas. A mí me han dicho que yo me acuerdo cuando yo tenía 1 año y medio de edad, que yo iba en el portal, entonces, bueno, entonces a ver, ¿cómo tiene esta información la niña? ¿Cómo tiene esta información el niño? Otra cosa muy útil, utilísima. Yo como creo en la restauración y en que los juicios pueden ser un medio de restauración, también creo en el acompañamiento psicológico y el acompañamiento psicológico puede venir desde el inicio porque es un derecho humano, el derecho humano a la salud en su vertiente psicológica. Entonces, el acompañamiento psicológico también nos puede dar datos de que estoy viendo un riesgo, hay un riesgo. Y eso puede ser justo que hay una inmersión de niños, niñas, adolescentes en el conflicto parental-marental o bien que se están desplegando conductas de violencia en contra de los niños, cómo se están desplegando. Entonces, ahí es donde podemos ver las convivencias supervisadas. Ahí también cuando están analizándose, bueno, que se está realizando la entrega de recepción de los niños de las niñas, pues también podemos ver datos que nos sirven al juzgado y que nos informan las personas auxiliares de la impartición de justicia. Entonces, tenemos varios elementos, pero hay que ponernos muy acuciosos para revisar. Pues sin duda es importante que las autoridades, no solamente los jueces, las juezas, sino también todas estas personas que están involucradas desde las fiscalías, esta investigación y estos análisis que se realizan a las víctimas, pues sean realizados de forma eficaz y sobre todo de forma oportuna para poder enfrentar este tipo de casos. Pero también, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Ya está esta condición en la cual las mujeres son víctimas de violencia vicaria, pero ¿cómo pueden buscar ayuda y atención quienes sufren este tipo de violencias? Es decir, a través de recursos, apoyos, no sé, igual y acudir a las mujeres, a centros de atención. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, creo que el acompañamiento psicológico es indispensable para las víctimas, y por víctimas no hablamos de indirectas, para las víctimas, quienes están recibiendo esto. Tan es así que, bueno, ya nos dijo la Corte, no son víctimas indirectas los niños y las niñas, son víctimas directas porque están siendo utilizados, utilizadas. Entonces, pues que necesitamos un acompañamiento, si no, hay quienes lo optan de manera privada bajo muchas asociaciones civiles que se constituyen justo para apoyar
a las víctimas de violencia vicaria, o que tienen ese segmento también, que tienen varias vertientes y dentro de ese segmento es apoyar a esas personas. Entonces, pues hay asociaciones civiles y además el Estado tiene la obligación de generar instituciones también que brinden este acompañamiento psicológico. Por mencionar, en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua hay grupos para darle acompañamiento a niños de 6 a 12, adolescentes hasta que pues, ya cumplen la mayoría de edad, para talleres psicoeducativos, hay grupos especializados para madres, hay grupos especializados para mujeres, entonces vamos viendo la forma de abordaje. No pueden reemplazar un apoyo que sea en grupo por una psicoterapia, pero sí pues podemos encontrar cierta pertenencia y además entender que pues no somos quien generó el problema, sino que estamos siendo víctimas y que hay formas de ir saliendo adelante. Si es cuando está ante un órgano jurisdiccional, pues tenemos que empezar a decretar órdenes de protección, medidas provisionales y verificar que la situación esté fuera de esta violencia. Si hay que suspender un régimen convivencial, pues hay que suspenderlo. Si no hay que suspender el régimen convivencial, pero sí tenerlo supervisado, pues hay que hacerlo. Hay casos terribles, como el caso en España, el caso Bretón, de José Bretón, que pues privó de la vida a sus 2 hijos, luego quemó los cuerpos, todas estas cosas tan horribles que pudieran trascender, pues tenemos que atender también esta teoría del menor riesgo posible para niños, niñas, adolescentes, y si hay que limitar algún régimen convivencial, pues hay que hacerlo. En tanto se esclarece todo esto y darle la celeridad también al procedimiento para que esto no implique una desvinculación familiar si no es el caso, porque también no todo es violencia vicaria, eso también tenemos que entenderlo. Oye, Dime. Isabela, y ahorita, por ejemplo, me hiciste reflexionar, ¿hasta qué edad de nuestros hijos o hijas podríamos, hacer valer que somos víctimas de violencia vicaria? ¿Hasta que son mayores de edad o esto no tiene una temporalidad en sí mismo? No tiene temporalidad. No tiene temporalidad. Yo trato o uso mucho el término niñas, niñas, adolescentes, porque es cuando por los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, se puede desplegar más conductas ante instituciones. De hecho, está muy ligada la violencia vicaria o por interpósita persona con la violencia institucional, que ahí viene en el artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque también se utilizan las instituciones para continuar revictimizando a las mujeres. Entonces, no hay edad, no hay edad. Incluso hace unos 2 días estaba viendo, ahora sí que en el YouTube, programas desmontando a Sonia Bacar y todos estos mitos. Y yo veía las posturas y decía, qué peligroso, qué peligrosa situación que se quieran popularizar este tipo de posturas. No está limitado el ejercicio de la violencia vicaria ni a hijos, hijas, adolescentes, ni a niños, ni a niñas, sino que el espectro aquí es que se utilice a otra persona o incluso tú misma lo mencionaste, Jessica, mascotas, para seguir dañando a una mujer y para no dejar que se desvincule de una relación en la cual se están produciendo conductas violentas. Y también te quisiera preguntar, ¿hay protocolos? Por ejemplo, ya me comentas que sí está regulado en diversas legislaciones, incluso también en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y que no necesariamente tiene que acotarse a cuando nuestros hijos o hijas tengan 18 años, sino que es un acto o una conducta que puede repercutir más allá de este parámetro de edad. Pero ¿existen protocolos o algún parámetro internacional que permita que no se revictimice a las personas en este andar, en esta búsqueda de justicia? Bueno, yo creo que tenemos que partir de que hay lo que decimos el parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué quiere decir? Que hay tratados internacionales que protegen especialmente los derechos de las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, como ejemplo, ¿verdad? Artículos 7 y 8 ahí nos dan muchos tipos de violencia. Entonces, bueno, tenemos fuentes convencionales, fuentes constitucionales, virtud de las cuales podemos aplicar esta protección específica. Luego, la Corte ha desarrollado tanto protocolos como jurisprudencia. Y van a decir, bueno, esta jurisprudencia no es nueva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una jurisprudencia que surge a la vida en el año 2016, acceso a la justicia en condiciones de igualdad,
elementos para juzgar con perspectiva de género. Y ahí nos dan 6 pasos. Entonces, entre estos 6 pasos, pues el primero es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta un desequilibrio entre las partes. Todos y todas las autoridades tenemos que juzgar con perspectiva de género. Entonces tenemos que seguir estos pasos y tenemos que verificar y identificar si hay situaciones de poder. La violencia vicaria se da dentro del desequilibrio de situaciones de poder. Entonces yo creo que no es tan complejo el poder siempre hacer como seguir estos 6 pasos y estos test para saber si podemos estar o no podemos estar ante presencia de casos de violencia vicaria, porque reitero, no todo va a ser violencia vicaria. Una mujer sí puede desplegar conductas de violencia en contra de un hombre, por supuesto, es violencia familiar. ¿Puede desplegar conductas de violencia en contra de un niño, de una niña, de un adolescente? Sí, sí puede realizarse. Entonces, pues vamos a analizar el caso concreto con cierto tamizaje. Y nos da ese tamizaje muy, muy acertadamente la jurisprudencia 22/2016 de la primera sala. El registro ahí por si lo dejamos es 201-1430, donde nos dice qué pasos tenemos que seguir y donde podemos ahí pues verificar la existencia de estas relaciones de poder y cómo están manejándose las relaciones de poder. Pues sin duda es un tema de lo más interesante, pero querida Sabela, querida jueza, se nos acabó el tiempo aquí en el IMER y quisiera pedirte redes sociales donde podemos leerte. Bueno, yo escribo regularmente, trato de hacerlo regularmente para la revista Paréntesis Legal, eventualmente para Centro Carbonell. Mi red social la que más utilizo es el Twitter o X y es mi nombre, Sabela, S-A-B-E-L-A, Asiain, que es mi apellido, A-S-I-A-I-N. Y acabo de prácticamente aperturar el Instagram. Instagram es Asiain Sabela. Y pues ahí realmente manejo información jurídica, es lo que trato de realizar. Bueno, pues ahí tenemos toda la información para poderte contactar y poderte consultar sobre estos temas de violencia vicaria en México, que como bien comentaste desde el principio, no es un tema de moda, es un tema que ha estado presente en la sociedad mexicana. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes en el IMER. Que tengan un extraordinario fin de semana y muchas gracias, querida Sabela. Gracias a ti, Jessica, que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.